Shalom, paz del Señor, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí en más una clase de pneumatología, donde estamos estudiando ya los dones espirituales. Ya, vamos a estudiar hoy los dones espirituales. La clase pasada hablamos acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Y para eso vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12, verso 3 al 10, que tenemos acá al lado derecho de la pantalla. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mire lo que dice Pablo acá: diversidad de ministerios, ¿ya? Diversidad de dones, diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, Dios no está sujeto, encuadrado a lo que nosotros creemos o pensamos. Dios obra de la manera que Él quiere, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra y sabiduría, a otro palabra y ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, ¿ya? Bendito sea el Señor. A otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo menciona 9 dones. Es claro que hay más, como vamos a ver en este estudio, ¿ya? Pero Pablo en este capítulo 12, en la carta a los Corintios, ¿verdad? Que era una iglesia que tenía todos los dones espirituales, poseía todos los dones, los 9, ¿ya? Era una iglesia, ¿verdad? Que era rica en cuanto a los dones, pero vamos a ver también, ¿verdad? Que era una iglesia muy carnal. Por lo tanto, ¿verdad? El tener dones espirituales no quiere decir, ¿verdad?, que seamos espirituales. Ya, bendito sea el nombre del Señor, así que también no tenemos que dejarnos impresionar por los dones de una persona. Ya, tenemos que impresionarlo y mirar los frutos ya de vida de esa persona, los frutos de vida cristiana, ya del instrumento. Introducción. El gran avivamiento que está alcanzando al mundo entero hoy ha sido llamado muchas veces de movimiento carismático. Esta frase ha sido empleada para describir un aspecto extremadamente importante de este reavivamiento, el cual es la restauración de los dones espirituales a la iglesia actual y que eran tan comunes en la iglesia primitiva. Bueno, aquí habla, ¿verdad?, de restauración. La verdad es, mis amados hermanos, que los dones siempre han estado. Y siempre han habido distintas iglesias en distintas latitudes del planeta que han creído la manifestación de los dones y que han experimentado ya los carismas, esta gracia ya de parte del Señor, los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, los dones no es algo de ahora, no es algo que es claro que ahora hay un avivamiento a nivel mundial en muchos países que están experimentando la gracia del Espíritu Santo. Pero los dones siempre han existido, porque Dios no ha cambiado, quien cambia es el hombre, ¿ya? Este estudio tiene como objetivo mostrar cuál es la función de cada uno dentro del cuerpo de Cristo y la actualidad de los mismos. Debemos reconocer que hay muchos dones mencionados en la Escritura, como por ejemplo en Romanos capítulo 12, versos 3 al 8, ¿ya? Y Efesios capítulo 4, verso 11. O sea, hay otros dones aparte de los 9 que menciona aquí Pablo. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 13 al 8. Ya vamos a ver ese pasaje. Es importante. Romanos capítulo 12. Ya vamos a buscar acá. Vamos a ver que hay otros dones más, ya, aparte de los que menciona Pablo acá de los 9. Ya existen otros dones más que muchas veces, ¿verdad?, no son tan mencionados, pero son importantes. Dice Romanos capítulo 12, verso... ¿Cuál era? A ver, veamos acá de vuelta. Romanos 12, 3 al 8. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense sí con cordura.
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, aquí hay un don que no es mencionado por Pablo, servicio, en servir, o el que enseña, otro don más, el de enseñanza, el que exhorta, otro don más, exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alguien. O sea, acá tenemos otros dones, ¿ya? Que no son mencionados entonces por Pablo. Entonces nos damos cuenta de que hay otros dones como el don de servicio, el don de misericordia, el don de exhortar la palabra, ¿ya? El don del amor, por ejemplo, de amar, ¿ya? Que es muy importante dentro de la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 11. Vamos allá, ese texto también vamos a leer. Efesios capítulo 4, verso 11. Veamos. Efesios 4, 11. ¿Qué dice la escritura? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya, si aquí vemos otros ministerios. Recuerden lo que dice Pablo, diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. ¿Ya? Entonces, tenemos el ministerio de apostolado, ya que para mí, apóstol, ¿qué es lo que es un apóstol? Para mí, un apóstol, ¿verdad? Es una persona enviada, es un misionero, porque eso quiere decir la palabra apóstol, enviado. No tiene nada que ver, ¿verdad?, con alguien que está por encima de los demás, de los pastores, ¿verdad?, o que es como un papa, ¿ya?, que tiene un poder especial. No. Un apóstol, ¿verdad?, es alguien enviado. Pablo era un apóstol porque fue enviado y fue uno de los que más iglesias abrió como misionero. Después tenemos el ministerio profético, ¿ya? O el de evangelista, o el de pastor, o el de maestro. Entonces, se dan cuenta ustedes que hay diversidad de dones y ministerios y operaciones, y están actuales hoy, ¿ya? Bien, vamos a clasificar entonces los dones que Pablo menciona en esta carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 12. Dice, para simplificar nuestro estudio de estas manifestaciones, vamos a clasificarlo en tres categorías. Primero, tenemos los dones verbales, actúan como la boca de Dios, que son don de lengua, interpretación de lengua y profecía, que es lo que vamos a estudiar hoy, ¿ya? Después tenemos los dones de revelación que actúan como los ojos de Dios, una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento y discernimiento de espíritu. Después tenemos dones de habilidad que actúan como la mano de Dios, don de fe, don de sanidad, don de milagro. Entonces, de esta manera clasificamos, ¿verdad?, los 9 dones que Pablo hace mención entonces, ¿ya? Bien. Ahora, ¿a quién el Espíritu Santo puede usar con la operación de tales dones? ¿Ya? ¿Será que hay un grupo selecto dentro de la iglesia? No. Cualquier miembro del cuerpo puede ser usado, ya sea cualquier persona, ¿verdad?, que se disponga en las manos del Señor, que busca a Dios, ¿verdad?, puede ser usado. Ningún miembro debería carecer de uno de estos dones, ya, o sea, ningún miembro debería carecer, ¿verdad?, de estos dones. Bendito sea el nombre del Señor. En la iglesia de Corintios, como le dije anteriormente, ¿verdad?, todos poseían estos dones, ya toda la iglesia prácticamente. Por eso Pablo, ¿verdad?, escribe esta carta porque también había un mal uso, había un abuso de los dones espirituales en esa iglesia, ¿verdad? Estaban siendo mal usados. Entonces Pablo escribe para colocar orden, ¿ya? Colocar orden, para que se hiciera, ¿verdad?, con orden y decencia, porque Dios es un Dios de orden. Entonces cualquier miembro del cuerpo puede ser usado. Número 2, deberíamos ser llenos del Espíritu Santo. O sea, si queremos ser usados, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 18. Veamos el capítulo 5, entonces. Vamos a leer el versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ya deberíamos buscar esta plenitud del Espíritu. La verdad dicha, amados hermanos, que para ser usado con los dones de Dios, con los dones del Espíritu Santo, se requiere
de mucha búsqueda, se requiere de mucha oración, ¿ya? Y no estoy hablando de orar 5 minutos, 10 minutos, como lo hacemos cuando nos vamos a acostar, antes de acostarnos, levantarnos, ¿verdad? O cuando vamos a orar por los alimentos. Estoy hablando, ¿verdad?, de que se tienen que dedicar varias horas a la semana de oración, de ayuno, de consagración, para llegar, ¿verdad?, a adquirir alguno de estos dones, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Pero si se quiere, ¿verdad?, se consigue, ¿ya? Dice, tenemos que tener el deseo de ser usados por Dios. Esto es principal, esto es fundamental. Si usted tiene en su corazón el deseo de ser usado por Dios, ¿ya? Dios le va a dar el don, ¿verdad? Y lo va a usarlo. Si usted se lo pide y lo busca apasionadamente. 1 Corintios 12:31. Veamos ese texto, a ver. No vamos a poder ver todos los textos por una cuestión de tiempo, ¿ya? Vamos a ver algunos pasajes. Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, versículo, dijimos, ¿qué versículo era? 31, ¿ya? 31. Dice, Pablo incentiva acá a los corintios, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Mira lo que dice Pablo. ¿Ah? O sea, procuren los dones mejores, tengan ese anhelo, tengan ese deseo, está diciendo Pablo, ¿ya? De buscar los dones. No deberíamos ser ignorantes con relación a la operación de los dones, ¿ya? Si queremos ser usados por Dios, ¿verdad? Si queremos ser utilizados por el Señor, no debemos ser ignorantes en cuanto a los dones espirituales. Por eso Pablo comienza esta carta, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 12, el versículo 1, diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lamentablemente hay muchas iglesias hoy en día que ignoran porque no se enseña, porque no se habla de los dones espirituales. Por eso, ¿verdad? Los cristianos hoy en día vemos que muchas iglesias carecen de estos dones. Vemos que en muchas iglesias no hay un don de profecía que es tan necesario para consolación, exhortación, ¿verdad? De la iglesia, edificación. No hay un don de discernimiento muchas veces y entran personas, ¿verdad?, que vienen con otra intención a la iglesia. Muchas veces no vemos sanidad dentro de la iglesia porque no hay un don de sanidad, ¿ya? Entonces, no debemos ignorar ni tampoco dejar de buscar. Tenemos que desear los dones espirituales en nuestro corazón, ¿ya? Deberíamos ser motivados por un amor genuino al cuerpo de Cristo y un deseo puro de edificar al cuerpo. O sea, esto lo que debe buscar una persona que tiene un don de Dios, ¿ya? Ser movido, ¿verdad? A servir por amor, no para vanagloria, no para alimentar el ego de la persona, para demostrar de que es usado, ¿verdad? De que es capaz. No, ya lo que pasaba en Corintios, que competían entre ellos quién más hablaba en lengua, ¿ya? Deberíamos buscar ser excelentes en la operación de los dones, ya, o sea, ser excelente, perfeccionarnos, ya, 1 Corintios capítulo 14, verso 12. Vamos allá, veamos ese pasaje. 1 Corintios capítulo 14, verso 12, dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ya sé, aquí Pablo está diciendo, perfecciónense, procuren abundar en ellos, no solamente tener uno, sino más. El don se perfecciona. Ahora, ¿cómo se perfecciona? A medida que lo vamos utilizando para el Señor, a medida que vamos orando y va pasando el tiempo, el Señor lo va perfeccionando. ¿Ya? El don que Él nos ha entregado. Bien, aquí estamos viendo entonces quién puede quién puede ser usado, perdón, con estos dones. Aquí entramos ya entonces en lo que es los dones espirituales. ¿Ya? Hoy vamos a hablar acerca del don de lenguas, que está en 1 Corintios capítulo 12, verso 10 mencionado ahí. El don de lengua, ¿verdad?, cumple dos funciones. En primer lugar, como lenguas devocionales. Su propósito es edificar a la persona que la usa. Les recuerdo, ¿verdad?, que para ser utilizado con los dones espirituales debemos recibir el bautismo con el Espíritu Santo para poder recibir estos dones, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que tenemos que buscar es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la evidencia es hablar en lenguas, conforme ya vimos la clase pasada. A recibir, ¿verdad?, el bautismo con Espíritu Santo y recibir el don, las lenguas, ¿verdad?, que Él nos da en su bautismo, podemos buscar, ¿verdad?, el don de lengua, ¿ya? Que actúan, ¿verdad?, como lenguas devocionales. O sea,
Sirven también, ¿verdad?, para edificación propia. Había un pastor que me enseñaba, ¿verdad?, que en nuestras oraciones debemos buscar orar en lengua para hacer una higiene, ¿verdad?, en nuestra mente espiritual, en nuestra alma. ¿Ya? Entonces, sirven como lenguas devocionales para edificarnos nosotros mismos. Y en segundo lugar, como don de lengua, el cual es usado juntamente con el don de interpretación de lengua. Es para edificación de toda la iglesia y no solamente para el individuo. O sea, ¿qué está queriendo decir acá? Que una persona puede darse el caso que en una asamblea, en una iglesia, ¿verdad? De repente una persona empieza a hablar en lenguas espirituales y en varias lenguas, ¿verdad? Y por otra parte se levanta otro instrumento que tiene el don de interpretación y comienza a interpretar, ¿ya? Lo que esa persona está hablando en el espíritu. Y ella actúa, ¿verdad? Lo que es el don de interpretación de lengua. Y así no solamente el individuo, ¿verdad?, es edificado, sino también toda la iglesia, porque pasa, ¿verdad?, a recibir un mensaje de parte del Señor, ¿ya? Entonces es un don muy precioso, yo lo he visto muchas veces actuando dentro de las iglesias. Ya en una oportunidad me tocó en Iquique hace muchos años atrás, cuando yo era muy joven, más joven ahora, ¿verdad?, que ahora, participar de una vigilia donde Dios levantó una persona, ¿verdad?, con el don de lenguas, hablar en muchas lenguas, ¿verdad?, diferentes, y por otra parte levantó a una persona con el don de interpretación. Y en esa vigilia entonces el Señor, ¿verdad?, sacó a la luz lo que una joven estaba haciendo contra los pastores. Había una joven en esa época, ¿verdad?, que congregaba ahí, que había tomado una foto de los pastores y la había llevado a donde una hechicera para hacerle un trabajo, ¿verdad?, de hechicería. Entonces el Señor, ¿verdad?, la desnudó a esta joven delante de toda la congregación, ¿verdad?, a través del don de lenguas y de interpretación, ¿ya? Y esta joven se arrepintió de lo que había hecho. O sea, para que ustedes se imaginen cómo actúa, cómo trabaja el Espíritu Santo y qué importante este don. Ahora, recomendaciones para el uso del don de lengua en una asamblea. Su uso debería ser motivado por el amor, ¿ya? O sea, como dije anteriormente, ¿ya? Siempre tenemos que hacerlo, utilizar los dones de Dios, ¿verdad?, con amor, no para vanagloria nuestra. 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Veamos allá qué dice ahí el apóstol Pablo. Capítulo 13, verso 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, puedo profetizar muy lindo, puedo ser usado con el don de sanidad y con otros dones, ¿verdad? Pero si no lo hago movido por el amor, es como un metal que resuena, no sirve de nada. ¿Ya? O sea, todos los dones tienen que ser usados con amor. Tiene que siempre ser acompañado por el don de interpretación, ¿ya? El don de lengua tiene que ser acompañado por el don de interpretación de lengua. 1 Corintios capítulo 14, verso 5. Vamos allá. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, aquí Pablo, ¿verdad?, está dando esa recomendación de que si van a hablar en lenguas dentro de la congregación, ¿verdad?, tiene que haber un intérprete, ¿ya? Para que esto también no se transforme, ¿verdad?, en algo escandaloso, ¿verdad?, para la persona que viene por primera vez a la iglesia, ¿verdad?, o algo que nadie entiende, ¿ya? Debería haber un intérprete, alguien que tenga el don de interpretación, ¿ya? Y Pablo está haciendo esto aquí, ¿verdad?, como les dije anteriormente, para colocar orden dentro de la iglesia, porque imagínense usted la iglesia de Corinto, todo el mundo hablando en lengua, ya el coordinador, quien dirigía la reunión, ¿verdad?, no podía coordinar, quien iba a predicar no podía predicar, porque todo el mundo hablando en lengua y no paraban de hablar en lengua, entonces Pablo coloca orden, ¿ya? Dice, debería ser limitado a 3 presiones por reunión, dice, ¿ya? Cualquier creyente que alguna vez ya tenga hablado en lengua es capaz de edificar el cuerpo a través de una expresión en lengua. Por lo tanto, usted debería estar preparado para hacer esto a cualquier hora. Procure estar totalmente entregado al Espíritu. Esté descansando en su mente y sea abierto al Espíritu Santo, ¿ya? La interpretación muchas veces, ¿verdad?, viene al espíritu de la persona durante el culto de la reunión. Cuando alguien se levanta en lengua, ya, si usted ha pedido el don de interpretación, el Señor puede colocar la interpretación en su corazón, en su espíritu,
¿Ya? Entonces usted se levanta, ¿verdad? Y interpreta esa lengua. Desenvuelve una sensibilidad con relación a lo que el espíritu está intentando hacer o decir en cualquier culto en particular. Cuando el espíritu quiere traer una expresión en lengua de usted, generalmente habrá una concientización interior de esto por algún tiempo antes que usted hable. O sea, usted va a estar consciente, ¿verdad?, que lo que está sintiendo es de parte del Señor. Incluso usted puede pedirle confirmación a Dios. A veces, ¿verdad?, la interpretación, ¿ya? O esto pasa también con el don de profecía, no solamente le es entregado a una persona a la congregación, a veces le es entregado a dos, a tres. Entonces, espere un momento para que ver si Dios no va a levantar a otro. Y si usted ve que Dios no levanta a otro, entonces usted se levanta e interpreta esas lenguas que están siendo, ¿verdad?, entregadas en ese momento. Amén. Este es entonces el don de lenguas. Ahora tenemos acá lo que es el don de interpretación de lengua, que este es otro don. Es el don que acompaña al don de lengua y siempre son usados juntos. Es la capacitación sobrenatural por el Espíritu Santo de interpretar una expresión verbal en lengua natural de la congregación. No es don de traducción, ojo con esto, ¿ya? No es como los traductores, ¿verdad?, que dominan un idioma como el inglés, como el francés, como el portugués, qué sé yo, ¿verdad?, o el hebreo, y vienen a interpretar a quién está hablando. No, aquí no está hablando de don de traducción. Está hablando de un don, ¿verdad?, espiritual, ¿ya?, el cual traduce lenguas que son espirituales, dadas por el Espíritu. Si bien es cierto, ¿verdad?, que en el día de Pentecostés, ¿ya?, los que estaban ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaban en lengua, y los que estaban ahí lo entendían, porque Dios ese día hizo un milagro, ¿ya?, para que las personas que estaban ahí de distintas partes, latitudes, ya, del mundo conocido en la época, o los judíos de la diáspora que se llaman, algunos que vivían en Corinto, otros en Roma, y que venían a la fiesta, ¿verdad?, de Pentecostés en Jerusalén, ¿ya? Al escucharlo hablar en lengua, ¿verdad?, entendían porque le hablaban en su propia lengua, pero Dios hizo ese milagro ¿para qué? Para que pudiesen evangelizar, ¿ya?, a esas personas, para que no se armara una confusión, ¿verdad? Amén. Pero la realidad, las lenguas son lenguas angelicales las que el Señor da. ¿Ya? No, el don de interpretación de lengua no tiene nada que ver con don de traducción. ¿Ya? El don de traducción es un talento natural que muchas personas tienen. Hay personas que tienen la capacidad de hablar 2, 3, 4, 5 idiomas. ¿Ya? Pero es un don natural. Es una capacidad natural. No tiene nada que ver con un don de Dios. ¿Ya? Dice, el intérprete no entiende la lengua empleada en la expresión verbal que le fue dada. La interpretación es tan sobrenatural cuanto la expresión verbal, dice. No es tanto el creyente por el don del Espíritu, el cristiano es capaz de tornar la expresión verbal inteligible, para que la congregación pueda recibirla y ser edificada por ella. ¿Ya? O sea, el creyente, ¿verdad?, pasa a ser un canal un instrumento usado por Dios para interpretar lo que la otra persona está hablando en lenguas espirituales durante el culto. ¿Quién puede ser usado con este don? La interpretación de lengua es dada como el Espíritu quiere. O sea, Él se lo da a quien quiere. Ya puede usar una persona que ya tiene el don, como también puede levantar una persona que no tenía idea, ¿verdad?, que tiene el don, y que tal vez la única vez que va a ser usado con ese don es ahí, en esa oportunidad. O sea, cualquier cristiano lleno del Espíritu Santo puede ser escogido, ungido, para manifestar este don. 1 Corintios 12, 11, veamos. Vamos al capítulo 12, el versículo 11, 1 Corintios. Dice ahí, dice, de todas estas cosas, pero todas estas cosas voy acá a remarcar, ya, tratar de remarcar, está medio lento este computador, ahí. Pero todas estas cosas las hace uno mismo, el Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, Dios usa a quien quiere, Dios levanta a quien quiere, ya, Dios no es pauteado por hombre. O sea, eso es lo que Pablo está diciendo acá, Dios no es pauteado por hombre, ya. Dios hace como Él quiere. Puede usar a cualquier persona, ¿verdad? O también a quien ya le ha entregado el don. Nuevamente debemos buscar el desenvolvimiento, una sensibilidad con el Espíritu Santo. En cuanto usted esté adorando a Dios en una reunión de cristianos, mantenga su mente abierta al Espíritu Santo. Frecuentemente usted sentirá de antemano una expresión verbal en lengua y que Dios está dando a usted su interpretación. A veces, ¿verdad?,
Puede suceder también que Dios la toma a la persona en lenguas, en variedad de lenguas, ya, con el don de lengua, y a la misma persona también le da la interpretación, ya. No necesariamente tiene que levantar otro instrumento, puede pasar eso también y también lo he visto muchas veces. Y me ha pasado que Dios me ha utilizado de esa manera. Cuando la expresión verbal venga, espere silenciosamente hasta que ella sea concluida. Inicialmente tal vez usted tenga la primera sentencia, la interpretación y una vaga idea de lo que seguirá cuando usted comience a hablar. ¿Ya? Esto es el don de interpretación de lengua. Ahora, quiero dejar claro algo aquí. Este estudio, ¿verdad?, es para los que creen en la actualidad de los dones. ¿Ya? Si usted no cree en la actualidad de los dones, si usted no cree, ¿verdad?, que estos dones están actuales hoy, que Dios siga obrando de esta manera hoy, entonces no hay nada que hacer, ¿ya? Pero yo personalmente, ¿verdad?, soy un pastor que creo en la actualidad de los dones porque lo he visto actuando. De hecho, me convertí al Señor, ¿verdad? Y entregué mi vida a Dios porque vi el mover del Espíritu Santo en la iglesia que yo me entregué mi corazón a Cristo. Era una iglesia, ¿verdad?, llena del Espíritu Santo, era una iglesia que actuaba en los dones espirituales. Entonces, eso a mí me hizo creer, ¿ya? Me hizo creer. Y hasta el día de hoy creo en la actualidad de los dones, creo en el don de lenguas, creo en el don de interpretación de lengua. Amén. Y vamos al último don, ¿verdad? Que es el don de profecía, que dentro de esta categoría de los dones verbales, que actúan como la boca de Dios, ¿ya? Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Simplemente traducida la palabra profecía significa expresar palabras inspiradas, ¿ya? O sea, una persona que posee el don de profecía es una persona que expresa palabras inspiradas, ¿ya? ¿Inspiradas por quién? Por Dios, lógicamente. Ahora, esto no quiere decir, ¿verdad?, que quien tenga el don de profecía va a traer una nueva revelación de Dios. Ya, yo a veces escucho, ¿verdad?, personas en las redes sociales que dicen el apóstol tanto, yo soy el apóstol tanto y traigo una nueva revelación. Eso no es verdad y es falso. Es falso, ¿por qué? Porque ya toda la revelación de Dios ya fue dada y la tenemos en la Escritura. Y otra cosa que también es una cuestión como arrogante, decir, traigo una nueva revelación. ¿Ya? Lo encuentro arrogante, ¿por qué? Porque el último profeta fue Juan el Bautista. Ya la revelación fue dada por Dios. Ahora, sí hay ministerios proféticos, eso lo reconozco. Sí hay personas, ¿verdad? Como David Wilkinson. ¿Ya? Él para mí era un profeta. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Escribió el libro, ¿verdad?, La Visión, mucho antes, por ahí por el año 70 y tanto, ¿verdad?, hablando de cosas que iban a acontecer en el futuro en Estados Unidos y que están aconteciendo hoy. Entonces él tuvo una visión profética del mover de Dios en su país y de las cosas que iban a suceder en su país. Entonces, para mí él es un profeta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está hablando palabras inspiradas y está viendo. Ya tuvo una visión de futuro que se la dio Dios. ¿Ya? Pero no todo el mundo, ¿verdad?, es profeta. Y no todo el mundo también tiene el don de profecía. ¿Ya? Entonces, el don de profecía, ¿verdad?, es simplemente expresar palabras inspiradas. De acuerdo con 1 Corintios capítulo 14, verso 31, todos los creyentes pueden ejercitar este don en determinadas ocasiones, como el Espíritu quisiere. O sea, como vemos anteriormente, Dios puede utilizar a cualquiera y puede levantar a cualquiera. ¿Ya? Todos pueden profetizar uno después del otro y no más que tres en cualquier reunión. Ya, o sea, sería lindo, sería maravilloso que nuestras reuniones, ¿verdad?, actuase este don de profecía. 1 Corintios capítulo 14, vamos a ver verso 29 al 33. A ver, vamos a ver lo que dice Pablo acá. Veamos lo que dice Pablo con respecto al don de profecía en esta carta. Versículo 29 al 33 dice Pablo, dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, dice. Y si algo le fue revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Varias cosas nos enseña Pablo con respecto aquí, con respecto al don de profecía. Primero, ya puede ser lo que yo dije anteriormente, que a veces el mensaje Dios no se lo da solamente a una persona, se lo puede dar a dos o tres más. Por lo tanto, debemos callar y esperar.
Ahora, si nosotros vemos, ¿verdad?, que no se levanta nadie más, y usted tiene la convicción en su corazón de que Dios le entregó un mensaje profético, levántese y entréguelo, ¿ya? No lo haga durante la predicación para no interrumpir la predicación, espere, porque aquí dice Pablo claramente, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Por lo tanto, no podemos decir, ¿verdad? No, es que Dios me tomó y yo no sabía lo que estaba haciendo. No, eso no es verdad. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Porque Dios, ¿verdad? Dice acá Pablo, no es un Dios de confusión, sino de paz. O sea, Dios es un Dios de orden. ¿Ya? Eh, bien. Otra cosa que quiero resaltar acá, que la profecía también puede ser juzgada. ¿Ya? Dice acá Pablo. Dice asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Ya? O sea, la profecía puede ser juzgada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo pueda analizar lo que estoy escuchando, lo que se me está entregando como profecía y ver si realmente, ¿verdad?, esta palabra viene de parte de Dios. Porque por ser si alguien, ¿verdad?, se levanta en profecía en el culto y dice, bueno, el Señor dice en esta noche que a partir de hoy no necesitan más congregarse, ¿ya? Y no necesitan orar más, porque yo estoy con ustedes. Bueno, tenemos que analizar, ¿verdad?, esa palabra a la luz de la palabra. Si la profeta, ¿verdad? El profeta dice no hay que congregarse más, se está contradiciendo con lo que dice la palabra. La palabra de Dios nos manda a congregar, no dejando nuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre, dice en la carta a los hebreos. Entonces, esa palabra que está entregando esa hermana o ese hermano está yendo en contradicción con la escritura. Entonces, cuando una profecía está yendo en contradicción con la escritura, ¿verdad? Entonces no es una palabra profética que viene de parte de Dios. Si alguien se levante, ¿verdad? Y le dice a usted, tienes que dejar a tu marido, tienes que dejar a tu esposa, ¿verdad? Porque el Señor dice así. Entonces no es de Dios. Porque Dios no es Dios, ¿verdad?, de rompimiento. Dios es un Dios de unidad. Entonces, tenemos que juzgar la profecía. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el propósito del don de profecía? Su propósito. El propósito de tal expresión profética es edificar a la iglesia. Esto significa establecer, fortalecer a los creyentes. O sea, cuando Dios habla es para edificación. También exhortar a los creyentes, reavivarlos, confortarlos, desafiarlos. Ya puede haber también en la profecía exhortación, ya como se dice, un tirón de oreja. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando Zorobabel y el pueblo dejaron de edificar el templo y estuvieron casi 14 años parados, Dios levanta a Zorobabel, Dios levanta a Geo, ¿ya? Y lo exhorta, ¿ya? Y los desafía a que suban al monte y traigan madera y reedifiquen nuevamente la casa del Señor. Entonces, una profecía, hermano, tiene que tener estos tres componentes. Tiene que tener edificación, exhortación y consolación, ¿ya? Y si vemos nuevamente, ¿verdad?, lo que yo dije recién, en la profecía de Ageo, tanto Ageo como de Zacarías, puedes ver el libro de Zacarías, puedes ver el libro de Ageo, que fueron profetas contemporáneos. En su profecía, ¿verdad?, dirigir hacia el pueblo, ¿qué es lo que había? Había el propósito de edificarlo a ellos, fortalecerlo, ¿ya?, a través del mensaje, exhortarlo, desafiarlo, hasta reprenderlo, pero también consolarlo, ¿verdad? Porque Ageo dice, pero yo estoy con vosotros, dice el Señor. ¿Ah? Entonces, en una profecía, mi amado hermano, no puede haber solamente exhortación, no puede haber solamente reprensión. Cuando usted a alguien le venga a profetizar y solamente, ¿verdad?, como se dicen, le meta caña, ¿verdad?, solamente le llame la atención, entonces esa profecía no es de Dios. Y se la dejó confundida, no es de Dios. ¿Por qué? Porque cuando viene una profecía de parte del Señor, ¿verdad?, hay en esa profecía edificación, exhortación y consolación. O sea, no nos sentimos confundidos, nos sentimos confortados. Frecuentemente las profecías contienen estos tres elementos. Eso, Pablo dice, ¿verdad?, que nosotros podemos juzgar ya la profecía. Amén. Tres malos entendidos sobre la profecía. ¿Ya? Ellas no deben ser confundidas con una predicación. Hay algunos que dicen, ¿verdad? Yo he escuchado, ya como no creen en la actualidad de los dones, dicen, ¿verdad?, que hoy el don de profecía no es necesario porque está la predicación. Pero la predicación, ¿verdad?, en cierto modo sí es una profecía porque es palabra inspirada por Dios, pero no es el don de profecía. Por lo tanto, el don de profecía no es predicar. Predicar es una cosa y profetizar es otra cosa.
Muchos hoy en día insisten que el don de profecía es la habilidad de predicar bien. No tiene nada que ver. Pablo no se refiere a eso. Ya Pablo era un tremendo predicador, ¿verdad? Pero él no decía que la predicación era don de profecía. No en tanto la predicación y la enseñanza generalmente es el resultado de la meditación en oración de la palabra de Dios y de una preparación meticulosa de nuestra mente y espíritu para que podamos ministrar un entendimiento al pueblo. En contraste, el don de profecía no es el resultado de un estudio meticuloso, es una expresión verbal espontánea por el espíritu. Ahí está la diferencia. Cuando nosotros vamos a predicar, ¿verdad? Oramos, estudiamos la escritura, preparamos un sermón bajo las reglas de la homilética. Pero el don de profecía, ¿verdad? Es algo espontáneo, es algo que se da en el culto o en la calle, donde Dios te lo tome, ¿verdad? Y le mande a entregar un mensaje. No es algo que usted elabora, que usted se siente y dice, bueno, voy a hablar esto. No, es algo espontáneo. El don de profecía no es para adivinar el futuro. Otro error, ¿verdad? Hay gente que va a las casas de profeta. Yo he visto mucho esto también en Brasil, se da mucho. Donde van a la casa del profeta para que el profeta le diga, ¿verdad? Si tiene que hacer ese negocio, ¿verdad? O si tiene que casarse con esa muchacha, aunque Dios puede hacerlo. En el caso mío fue así, ¿verdad? El Señor a mí me profetizó un mes antes que mi esposa iba a llegar a la iglesia y llegó después de un mes. Se cumplió literalmente lo que Dios habló conmigo, ¿ya? Pero no es para adivinar el futuro, no es como una chamán que usted va, ¿verdad? Y le pasa la mano para que le vea las cartas, no. Y aunque un cristiano también no debería procurar eso, ¿verdad? Este don es para clasificar y encorajar en lo presente en vez de predecir el futuro. Su propósito es la edificación, exhortación y consuelo, y no la predicción de eventos futuros, aunque muchas veces contiene un elemento futuro. A veces Dios nos habla, ¿verdad?, de cosas que van a acontecer en el futuro. Enseñanzas bíblicas sobre el don de profecía. Es para hablar sobrenaturalmente a los hombres. Esto es transmitir la mente del Señor a la iglesia. El profeta está hablando a los creyentes en nombre de Dios para su edificación, exhortación y consuelo, lo que hablamos anteriormente. La profecía no requiere ninguna interpretación. El don de lengua necesita de un intérprete, más el don profético no. Ya, o sea, una vez que Dios a usted le habla, usted no le ande buscando interpretación. Es lo que le habló Dios. Pronto se acabó. Ya, porque se pasa a veces, ¿verdad? Pasa, acontece, que uno entrega el mensaje, ¿verdad? Y después la persona le viene a preguntarle, oiga, pastor, ¿y qué fue lo que Dios me quiso decir? ¿Y qué piensa usted? No, no es una reinterpretación. Es lo que Dios habló y punto. ¿Ya? La profecía convence a los indoctos a través del don de profecía. ¿Ya? Muchas veces Dios usa el don de profecía, ¿verdad? Para convencer a aquellos que no creen en Dios, según 1 Corintios capítulo 14, versos 24 y 25. Veamos lo que dice ahí. 1 Corintios capítulo 14, versos 24 y 25. Mira lo que dice Pablo. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado, dice. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, imagínese usted que en pleno culto, ¿verdad?, entra un incrédulo que tiene enferma a su esposa, ¿ya? O tiene enferma una hija, y solamente él lo sabe. Y es primera vez que entra a esa iglesia y de repente Dios levanta un instrumento en profecía y le comienza a hablarle acerca de su situación y de lo que está pasando en su hogar. Dígame usted, ¿se va a convertir o no se va a convertir? ¿Va a creer o no va a creer? Claro que va a creer. Porque ¿quién le contó al pastor? ¿Quién le contó a los hermanos de esa iglesia lo que él está viviendo? Entonces se dan cuenta el don de profecía, más que un don, ¿verdad? Para convencer a los cristianos, es un don, ¿verdad?, para convencer al incrédulo, al que no conoce a Dios. Amén. Muy bien, amados hermanos, hasta aquí llegamos hoy, entonces, con estos 3 dones y los dones del Espíritu. Continuamos entonces la próxima clase con los otros dones espirituales. Shalom Ubrajá, Shavuot Tov, paz del Señor, buena semana, que Dios les bendiga. Amén.